vamos a continuar el tema del día de ayer, que estuvo pues algo interesante, ¿no cree? Porque estuvimos hablando acerca de adherirse al Eterno. Y hay una palabrita en hebreo que literalmente pues quiere decir unirse, adherirse. La palabra es debekut. ¿Entienden esta palabra como adhesión o apego? O se puede decir también allegarse al Eterno. Y estuvimos viendo estas cuestiones el día de ayer, correcto, pues muy interesante que por allá cuando se encontraron pues los rollos de Qumran, ya conocen ustedes la historia, pero estuvimos hablando que salió en un periódico que se llama el Jornal del Mashiach, del Mesías, el Jornal 107 o el periódico 107. Stephen Lancaster y James Moxon, ¿verdad? Que escriben ahí en este jornal, en la página A16, ¿verdad? De que hay una palabra que se encontró en el rollo de Isaías, precisamente en lo que estuvimos estudiando el capítulo 52 de Isaías, donde en lugar de shahat, como comúnmente vemos la palabra en todas las versiones que tenemos, en lugar de shahat dice shahati. O sea, la diferencia es una pequeña yud, una letra bien pequeñita, la más pequeña del alefato hebreo. Entonces, ya con esa yud, ya la palabra shahat, que significa literalmente arruinar o desfigurar, si usted quiere ponerlo de esa manera, adquiere otro significado. Un significado más adecuado y más profundo, podemos decir, ¿verdad? Porque la diferencia que hace esta yud, cuando dice mishhati, ya no significa arruinado, sino significa ungido. Aleluya. Y esto me emociona porque amén. Ahí es donde ya hace sentido, ¿no? De que él sería el más hermoso entre un millar. Entonces, pues estamos ahí viendo que está habiendo esta restitución, podemos decir, de esta palabrita que se ha interpretado, ¿verdad? Tan mal. Ahora, no estamos diciendo que Yeshua no sufrió. Claro que sufrió. Sufrió latigazos en la espalda, sufrió bofetadas, pero tal vez no como lo pintan en las religiones, completamente molido de la cara, ¿verdad? No estaba hablando de eso, la escritora está hablando de que en su crecimiento como persona, como humano, sería despreciado de los demás, especialmente cuando él se declaró ya que era el Mashiach. Obviamente no era un hombre, vamos a decir, de un nivel alto, que tuviera una posición en el gobierno para que dijéramos, ¿verdad? Que yo quiero ser como este gobernador o como este presidente. O sea, no tenía esas cualidades, porque el Eterno, recuerde que pues era la voluntad del Padre que nos viniera Él a enseñar el camino. Y obviamente pues Él no vino para tener lujos de más ni excesos, sino que simplemente vino a enseñarnos cómo nosotros debemos de vivir humildemente y en mansedumbre. Pero bueno, la palabrita acá, entonces, mishhati, ya conlleva aquí en el libro más antiguo de Isaías, en el capítulo 52, un significado muy diferente a esta cuestión de que fue desfigurado su rostro, sino más bien fue ungido, o he ungido su rostro, o fue ungido su rostro, más que de cualquier otro hombre. Se da cuenta, y esto pues es maravilloso. Pero vamos a hablar acerca, porque pues el tema era el apegamiento al Eterno, ¿verdad? Y pues con relación a esto, por eso es que vamos a continuar en esta
en este segmento ya hablar un poquito más de lo que es el debekut, el apegamiento, el adherirse, el aproximarse, el entrar, oiga bien, porque así lo describen también nuestros hermanos de Yehudá, el entrar en un éxtasis. Y cuando estoy hablando de entrar en un éxtasis, no estoy hablando como los éxtasis que vemos en muchas religiones, ¿no? Donde se tambalean de un lado para otro hasta que se caen por allá arriba de alguien más o van a dar contra el baterista por ahí, ¿no? Y caen ahí en medio de todo. No, estamos hablando de tener una experiencia donde tú llegas a la catarsis. Bueno, si no, para los que no saben lo que es la catarsis, es el desahogamiento personal, cuando tú dices ya no aguanto más y tienes que soltar llorando. ¿Se da cuenta? Entonces, pues, es a lo que nos referimos, a ese tipo de éxtasis, donde tú ya estás, no importa, ahí se te olvidó que tienes que pagar la factura del gas, se te olvidó que tienes que pagar la renta, se te olvidó todo, y en ese momento tú solamente estás conectado con el Kadosh Baruj Hu, con el Santo, bendito sea. A ese éxtasis nos referimos. Ahora, yo le voy a decir otra cosa, porque vamos a ver que también para nuestros hermanos de Judá este éxtasis conlleva un significado un poquito diferente, en el que nosotros también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque para ellos este éxtasis también tiene que ver con posesión, y hay que tener cuidado ya con eso, porque para ellos es muy normal ser poseído por un espíritu. Así que, y vamos a hablar de eso, no, claro, no en todas las líneas de judaísmo, pero estamos hablando en vamos a decir, las líneas de judaísmo que ya tienden a estudiar la Kabbalah, a estudiar cosas místicas, y vamos a estar entrándonos un poquito en esta cuestión, cómo ellos, pues, tienen dentro de esto lo que es el debekut, el apegamiento, el adherirse al Eterno, esta práctica, que como vuelvo a repetir, no está mal en que tú entres en un éxtasis, que ya no exista nada más que tú y el Eterno cuando están en una, ¿cómo le puedo decir? En una intimidad. Pero ya cuando tú te dejas poseer por un espíritu, ¿verdad? Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora, pues hay tres versiones de este debekut, de este adherirse o esta adición que siempre nosotros deseamos tener con el Eterno. Y vamos a ver la primera versión, que te dirá que el debekut es la experiencia de la presencia divina dentro de uno mismo. En una, vamos a decir, percepción única, personal, incomunicable. Se consigue por medio de meditaciones, ¿verdad? Y cuando hablamos de meditaciones, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Porque para alguien meditar es una cosa y para otra persona también es otra cosa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener cuidado con las meditaciones que nos llevan a poner nuestra mente en blanco, que nos llevan a hacer, vamos a decir, repeticiones mentales o tratar de ver figuras mentales para obtener una revelación o una experiencia con un ángel o un espíritu, sino que para nosotros la meditación no va a conllevar todas esas cosas. Por ejemplo, concentrarse en las 10 sefirot, que es como nuestros hermanos de Yehudá hacen, y algunos mesiánicos locos que ya lo siguen a ellos también. Pero estamos hablando de meditar en la bendita palabra del Eterno. Por ejemplo, cuando usted lee un salmo y estar pensando en qué forma lo estaba escribiendo el salmista, cuáles eran las condiciones, o sea, ponerse en los zapatos, pues, de aquel que está relatando aquella experiencia, ¿verdad? Pero no más que eso, no tratar de salirse del cuerpo ni nada de eso, que es otra cosa que también muchos líneas de judaísmo practican. Y por ende, pues, lo enseñan a las naciones, y las naciones, oiga bien, se fascinan con eso. Se fascinan con eso y obviamente los lleva ya a cuestiones ocultas, prohibidas delante del Eterno. Entonces,
pues hay que tener cuidado nada más y entender que cuando hablamos de meditaciones estamos hablando de leer los salmos, orar, estar en una, vamos a decir, entrega, en oración, ayuno con el Kadosh Baruj Hu, ¿verdad? Esa es para nosotros una meditación. Ahora, por ejemplo, también, aquí ellos dicen, y es otra cosa también que nosotros no hacemos, que es una repetición de determinadas palabras o sonidos, ¿verdad? Que en lo oculto se llaman mantras, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de repetir lo mismo, hasta que tengas una experiencia sobrenatural, eso te puede abrir a puertas, pero para el otro lado, para el enemigo, y no para el Kadosh Baruj Hu, porque el Kadosh Baruj Hu no trabaja de esta manera. Tú no necesitas estar haciendo mantras y haciendo sonidos para que te puedas salir del cuerpo y nada de eso. Eso está prohibido por la bendita Torah, aunque lo hagan ciertas líneas de judaísmo, oiga. ¿Se da cuenta? Por eso el día de ayer no quería hablar de esto, porque es un tema completamente diferente. Aunque es de lo mismo, estamos hablando del apego al Eterno. Pero estamos hablando en que hay diferentes formas en que se puede llegar a tener este apego y que muchas de estas formas que practican ciertas líneas de judaísmo y mesianismo están prohibidas por el Kadosh Baruj Hu. Una de las cosas que también ellos hacen es, por ejemplo, que cuando quieren tener revelación de lo alto, van a la tumba de un tzadik, de un justo, vamos a decir de un maestro, lo que llaman ellos un taná, que son de los maestros antiguos, y entonces van y se extienden sobre esa tumba y empiezan a meditar y un espíritu, el espíritu de ese taná empieza a hablarle y se empieza a comunicar con él. Eso está prohibido por la bendita Torah. Aun sin embargo, como vuelvo a repetir, está dentro de ciertas líneas de judaísmo esta práctica. Y pues no es otra cosa que consultar espíritus, en realidad, y espíritus de los muertos. En realidad, pues usted sabe que los muertos no tienen memoria ya en esta, pero es un demonio lo que está haciendo eso. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, pues obviamente, esta es la primera forma en que alguien te va a describir esta experiencia, ¿verdad? Que tiene la persona o que practica, que dice, así es como yo lo hago, ¿verdad? Bueno, se pone en meditación, se pone a meditar en los 10 sefirot, en velas, etcétera, etcétera, hasta que comienza a sentir que le está hablando un espíritu, o literalmente que fue poseído por ese espíritu. Entonces como vuelvo a repetir, eso es muy delicado porque estos no son espíritus buenos. Son espíritus, yo les llamo chocarreros, espíritus inmundos. Y obviamente, pues, estos espíritus no nos van a llevar a nada bueno. Entonces, bueno, la segunda forma de apegarse al Eterno, según la tradición, te dirán que la experiencia divina, se trata de experimentar la presencia divina dentro de uno, en una percepción única, personal, incomunicable. Se consigue por medio de meditaciones, como estábamos diciendo, palabras o sonidos, concentración, respiración controlada, imaginación, cosas que en realidad nosotros no necesitamos hacer más que orar al Kadosh Baruj Hu, estar en comunión con él, guardarse en santidad, ¿verdad? Y no de esta forma como ellos están describiendo. Ahora, la segunda te dirá que es un estado momentáneo de éxtasis, de suspensión del control consciente sobre sí mismo. Ahí es donde le digo, o sea, no es de que uno quede completamente en blanco, sino que simplemente todo lo que te tenía preocupado se ha soltado de tu vida. Y ahora lo único que importa es lo que tú estás experimentando con el Eterno, ¿verdad? Que estás llorando, estás, como vuelvo a repetir, llegaste a la catarsis, como se le dice, hasta el punto donde ya no puedes aguantar más y sueltas tu llanto, y así como Ana, que oraba y parecía que estaba hablando lengua, o sea, no le entendían, pensaba que estaba borracha, pero no,
Es precisamente este estado de éxtasis, al menos que se experimenta en la forma correcta. Cuando una persona es justa, cuando una persona se guarda en santidad, cuando una persona ora y estudia la bendita ley del Eterno y la practica, entonces puede tener estos momentos especiales con el Kadosh Baruj Hu. Se da cuenta, pero y no estamos hablando de que lo posea un espíritu, o de que quede revolcándose ahí echando espuma, nada de eso. Eso es por otro lado, eso ya es otra cuestión. Se da cuenta, entonces, la tercera forma, o la tercera, vamos a decir, versión, es que te enseña que es un camino extenso con el que debes de actuar con fidelidad de acuerdo a lo que el Eterno nos exige, de modo tal de asemejar, oiga bien, bueno, en la medida de nuestras limitaciones, nuestros actos a sus actos, a los actos del Eterno, y se consigue mediante el cabal cumplimiento, oiga, de los preceptos a partir del sistemático y correcto estudio de la Torá, que es una de las formas en que nosotros nos acercamos al Eterno, cumpliendo los mandamientos, como siempre yo les he enseñado. ¿Verdad que es una forma que es bastante segura? Porque si tú aprendes y estudias la palabra del bendito sea cada semana, sistemáticamente tú vas en crecimiento, te va purificando esa palabra del Eterno, va limpiando tu vida y vas acercándote, apegándote al Kadosh Baruj Hu. Y ya lo demás pues viene, como vemos, ¿verdad? Ya quieres experimentar la presencia del Eterno, pues guárdate en santidad. Guárdate en santidad, ora, ayuna, busca su rostro y verás cómo el Eterno te responde. Y se manifiesta a ti y te va a hablar. Y no necesitamos hacer estas cuestiones extras de meditaciones en los sefirot, en velas, ni nada por el estilo. Porque cuando el tzadik, el justo, se guarda, oiga bien, y cumple los mandamientos, el Eterno le habla a su vida, le habla en su vida, le habla en su caminar. Nosotros tenemos un guía, que es el Ruach HaKodesh, que nos habla y nos dice: vas a hacer esto y no vas a hacer esto, y esto que estás haciendo está bien o no está bien. Mire lo que dice Devarim, capítulo 13, verso 4. En pos de Jehová, vuestro Elohim, andaréis, y a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él os adheriréis. O hay otras versiones que dicen: a él os uniréis. ¿Se da cuenta qué importante es apegarnos al bendito sea? ¿Por qué? Porque cuando no nos apegamos al Kadosh Baruj Hu, vamos a estar buscando por otros lados. Si usted va al contexto de Deuteronomio capítulo 13, aquí está hablando acerca de consultar a divinos y espíritus y todas estas cuestiones. Pero dice el Eterno: no, sino que a Elohim, oiga bien, a Jehová vuestro Elohim, en pos de él andaréis, buscándolo a él, no a gogueros, no a divinos, no a hechiceros, no a consejeros, sino al bendito sea, es al que tienes que buscar, y a él tienes que temer, y tienes que guardar sus preceptos y escuchar su voz, y servirle a él solamente, y apegarte a él, unirte a él. Se da cuenta, y es importantísimo esta cuestión. Amén. Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, meditar en el Eterno. Así lo vemos en el rey David, así lo vemos en todos los profetas, que es como nos enseñaron a todos nosotros. Cuando vemos aquí el salmista que dice: oh Jehová, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Elohim mío, en ti confío. Entonces tenemos que confiar en él. Es el único que no nos va a fallar, porque el hombre siempre nos va a fallar. De una manera u otra, el hombre siempre nos va a fallar. Entonces, pues ya lo sabemos y entendemos eso. Por eso mismo tenemos que apegarnos al Padre. Tenemos a nuestro Maestro, Yahushua, que Él es el camino. Entonces, tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que seguir
como nos dijo y nos dejó escrito Moisés, profeta le levantará, como yo a él oíd. Entonces tenemos que escuchar a ese profeta, tenemos que escuchar a nuestro amado Yahushua, que es el que nos ha enseñado, el que nos ha guiado. Puede decirse a la humanidad entera, claro, no con el nombre de Yahushua, pero igual lo conocían, porque bien él se los dijo cuando iban los discípulos camino de Emaús, que se hablaba de él en los salmos, en los profetas, en todos lados se hablaba de él. Y pues entendemos que él es el camino, tenemos que apegarnos a él, tenemos que buscarlo a él, para que él, como nuestro maestro, como nuestro pastor, como lo es todo, porque dice que todo fue hecho por medio de él y para él. Entonces tenemos que amarlo, tenemos que estar siempre ahí, escuchando su voz por medio del Ruach HaKodesh, de su Santo Espíritu, que él nos habla. Cuando nosotros lo buscamos con todo nuestro corazón y nos apegamos a él, como está el tema de este día, apégate a él, tenemos que apegarnos a él, siempre estar deseando estar en su presencia, para que entonces él se mueva en nosotros, porque él está en nosotros, solo debemos de pedirlo. Y como dice el hermano, hay momentos que él te toma y comienzas a sentir su presencia, algo tan hermoso. La enseñanza que te da en ese momento, quisieras escribirla, pero a veces no puedes. Como diciendo, espérate un poquito, dame chance de ver cómo lo grabo, cómo escribo esto. Porque es tremendo, son unas enseñanzas profundas que él nos da en esos momentos. Y su presencia, que pues son momentos hermosos, pero a veces solamente tienes que meditar después porque no tuviste oportunidad de escribir nada. Amén, aleluya, así es, hermana. Pues sí, esto solamente se va a lograr, como dice aquí en Devarim, capítulo 13, verso 5, que creo que es en las Biblias regulares, creo que es el 4. En las Biblias griegas, pero en la hebrea es el 5, pero en fin. Dice, en pos del Eterno, de Jehová, vuestro Elohim andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os adheriréis. Oiga, todo lo que el Eterno está solamente pidiendo aquí en un solo texto. Dice, en pos del Eterno. En otras palabras, tenemos que actuar de acuerdo al ejemplo que tenemos de nuestro bendito Padre. Él es justo, nosotros también debemos serlo. Él es generoso, también nosotros debemos ser generosos. Él asiste al necesitado, así también nosotros debemos de asistir al necesitado. Él lucha contra lo negativo, y así también nosotros debemos de estar luchando contra lo negativo y contra el mal. Y también Él, oiga bien, está pidiendo que tengamos la confianza en Él, porque ir en pos de Él es buscarlo a Él y no a ídolos, no a santos, no a ángeles iluminados, nada de eso, sino solamente a Él. Y a Él dice, temeréis, porque es muy importante entonces, oiga bien, entender por qué dice Él, a Él temeréis. Porque aunque no comprendamos a veces los motivos y las razones de los preceptos, debemos de cumplirlos de cualquier manera. Luego habrá tiempo de debatir, de meditar, de analizar, de investigar, de preguntar por causa y efecto. Pero en primer lugar, tenemos que obedecer al Eterno y reconocerlo como nuestro Rey y tener temor de Él. ¿Se da cuenta? O sea, caminar reverentemente delante de su presencia. Y por eso dice, guardaréis sus mandamientos, porque debemos de cumplir estrictamente los preceptos que se encuentran en la bendita Torá. No hay una manera, no hay una vuelta, no podemos darle vuelta a los mandamientos del Eterno. Quieres acercarte al Eterno, quieres apegarte a Él, tienes que guardar sus mandamientos. Pero lo curioso que sigue diciendo, y escucharéis su voz. ¿Cómo? ¿Que no es lo mismo guardar sus mandamientos y escuchar su voz? No, porque cuando ya estamos hablando de escuchar su voz, estamos hablando de aprender de los ejemplos y las enseñanzas derivadas de todos los libros proféticos, no solamente de su bendita Torá, sino de todo lo que tenemos a nuestro alcance, por medio de lo cual el Eterno nos hablará claramente cuando nosotros llevemos una vida de guardar mandamientos, porque será una vida consagrada y entonces escucharás su voz. ¿Por qué?
Porque donde quiera que tú mires y veas y leas y estudies y abras tus ojos, te vas a dar cuenta que el Eterno te tiene una enseñanza. Y por eso sigue diciendo, y a Él serviréis. O sea, debemos de servir al Eterno mediante nuestras ofrendas. Aún todavía, recuerde, cuando existía el templo, bueno, el físico, porque todavía existe, que es el espiritual y del cual nosotros somos parte, como piedras vivas, formamos la casa del Eterno, el templo del Eterno. La nueva Jerusalén está formada por piedras vivas. Y por medio entonces, oiga bien, de estas ofrendas que nosotros entregamos y por medio de las oraciones, ayunos y reflexiones en la bendita Torá, estamos sirviendo al bendito sea. Todo nuestro trabajo que estamos realizando, lo estamos realizando porque hemos escuchado su voz y comenzamos a guardar sus mandamientos. Y entonces viene lo mejor, que dice, a Él os adheriréis. Aleluya. Porque no se puede adherir a algo profano. No se puede adherir a algo sucio. No se puede adherir a algo, oiga bien, que no está de acorde a lo como Él quiere hacer las cosas. Por eso, solamente cuando nosotros vamos en pos del Eterno, cuando tememos al Eterno, cuando guardamos sus mandamientos, cuando escuchamos su voz, cuando le servimos, entonces y solamente entonces podremos adherirnos al Kadosh Baruj Hu. Se da cuenta porque con todo lo anterior, lo que estamos haciendo, estamos nosotros aproximándonos al Kadosh Baruj Hu, a la semejanza con Él, porque es lo que nos está pidiendo para nosotros, que podamos nosotros alcanzar ese plano espiritual, esa proximidad que no puede ubicarse, oiga bien, en las coordenadas de espacio y tiempo, ya que no se vinculan a lo espiritual, sino a la similitud en el accionar. O sea, cuanto más similar sean mis actos de, oiga bien, los del Eterno, o sea, comparados a los del Eterno, cuanto más entonces yo estaré apegado a Él y próximo a Él. ¿Por qué? Porque estoy obedeciéndolo y estoy haciendo lo que Él me ha dicho. Y solamente así, entonces el Eterno va a decir, vente para acá y apégate a mí. Pero si uno está de rebelde, si uno está protestando, si uno está en un espíritu contrario a los mandamientos del Eterno y no quiere servir al Eterno y no cree en todas las cuestiones que el Eterno nos pone, dice la Escritura que hasta un día declara otro día su grandeza. Su majestad es declarada por la misma naturaleza. Entonces, amados, pues es importantísimo entender que es la única manera, como dice el Tehilim 16:8, que dice, Shiviti Hashem lenakdi tamid, que quiere decir, a Hashem o al Eterno he puesto siempre delante de mí. ¿Se da cuenta? Así que, amados, pues yo les insto a que se esfuercen y procuren atender a estas cuestiones para obtener el Debekut Hashem, el apego al Eterno. Todas estas cuestiones que hemos estado estudiando nos ayudarán a crecer y nos ayudarán a entender en qué punto de esta aproximación con el Eterno estamos cada uno de nosotros. Y todo es en el conocimiento que tengamos de la Torá, en el conocimiento de su palabra, en reconocer primero lo que dijo Moisés. Profeta le levantará. Y hemos entendido que a ese profeta es Yehoshua, al cual nosotros tenemos que seguir. Y entendemos que nuestro Padre Eterno nos mandó su salvación y nos sacó de nuestro Egipto. Nos sacó de la casa de servidumbre en la que vivíamos, sin conocimiento de Torá, atados a tantas cosas por falta de conocimiento. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, sin conocimiento de Torá, cometes transgresión tras transgresión y pecados terribles. Por la falta de conocimiento, esa persona parece un animal y hace tantas cosas como los animales. Pero el conocimiento de Torá,
el conocimiento de su ley, te hace discernir, distinguir entre qué es bueno y qué es malo. Puedes saber perfectamente. Ya no vas a estar haciendo lo malo bueno ni lo bueno malo, sino que vas a tener ese conocimiento pleno de que estás haciendo la voluntad de nuestro Padre eterno. Por sus mandamientos que los caminas, estás caminando por ese camino que Él te ha trazado. Y Joshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, sigamos esas instrucciones por las cuales entraremos al Olam Jabá, llegaremos a la meta. Porque dice, el que persevere hasta el fin del Olam, hasta el fin, entonces seremos salvos. Pero muchos creen que ya son salvos, pero es hasta el que lleguemos. Por eso tenemos que estar firmes, siempre caminando, siempre ese camino. No nos podemos quedar a medio camino. Ni puedes caminarte para donde tú quieres, o como tú quieras, o como tú piensas. Porque muchos dicen, no, es que yo pienso que es así. No es como pensamos, es como dice la Torah, como dice su ley, nos guste o no nos guste, es la forma que el Padre Eterno nos ha dejado lo que tenemos que hacer. Que te dice, guarda Shabbat, pues guarda Shabbat, guarda las fiestas, obedece el mandamiento, o sea, ama a tu prójimo, ama primero al Eterno. Entonces, no te está pidiendo a ti que le des tu comentario, te está diciendo cómo quiere que lo busques. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces te está diciendo cómo quiere Él que lo busquemos. Y si no cumplimos, y si no lo hacemos como Él te dice, y lo queremos hacer como nosotros queremos, entonces no funciona igual. Porque no estás escuchando su voz, no lo estás siguiendo a Él, estás siguiendo a aquel otro que te dice, no, pero mira, es que no es así. Mira, si tú vienes y ves esta cartita, todas las noches vas a soñar. Y si tú vienes y haces estas mantras así, mira que vas a tener esto y el otro. Pero no es esa la forma que dice nuestro amado Yehoshua. Busquemos y pongamos atención a la forma que nos ha enseñado su Torah, sus mandamientos. Recuerdo una hermanita que tenía una piedra y esa piedra decía que le revelaba todas las cosas, le revelaba y la tenía colgada de un péndulo, ¿cómo va? Algo así, ¿verdad? Entonces que la movía la piedrita, según eso le decía sí y no, y cómo jamás le podía hacer entender que esa piedra era, que lo que estaba consultando era un demonio. Pero en fin, vamos a leer Deuteronomio capítulo 3, verso 1 en adelante, vamos a ver el contexto de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que se deleitan en sus propias cosas. Esa mujer todas las noches, según eso, viajaba, según eso... Astralmente se salían del cuerpo. Sí, y según ella, Jesús iba con ella y le llevaba tantos mundos y tantas cosas. Vivía una fantasía, por eso no quería tirar su piedrita. Se había agarrado de ella y no de Yehoshua. Y esto de desdoblarse, de salirse del cuerpo, no es del Eterno, amados. Le digo porque, pues claro, yo en mi juventud yo conocí esta cuestión. Yo estuve ahí buscando en los Rosacruces y ellos practican todo eso, filosofías de todo el mundo y bueno, y el diablo me tenía tantas ganas que hasta un día me encontré así en un lugar, una librería completa de todo su material de ellos y yo estudiando bien contento todas esas filosofías de todo el mundo ahí y bueno, hasta magia negra, roja y de todo, ¿no? De todos colores. Acá la hermana un día me tiró todos esos libros y pues bueno, en fin, luego le contamos, es una larga historia. Pero mire, el contexto de Deuteronomio capítulo 13, verso 1 dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio. Dice, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses. Oiga bien, se cumple la señal del profeta falso y tú dices, ha de ser un profeta correcto, pero él dice, no, vamos ahora para que veas, vamos a adorar al santo niño de Atoche y acá y allá. Y así me pasó una vez. Tenía yo un amigo que era supuestamente cristiano y yo muy, muy amigo de él. Y un día me invita a su iglesia y ¿qué creen? Pues ahí era como iglesia de esas, ¿cómo se le llaman? ¿Cómo le llaman? Carismáticas. Y tenían
un cuarto, todo parecía igual cristiano, todo parecía bien, pero allá había un cuarto lleno de veladoras y de ídolos. Y yo les dije, cuando me enseñaron eso, dije, pero ¿cómo tienen todo esto aquí? Eso es idolatría. Y no los hice entender, o sea, ellos andaban en su cuestión. Pero así por eso dice, se cumple entonces aquella señal que aquel profeta te dice, pero te va y te dice, adora ídolos. Es un falso profeta. ¿Sí? Dice, que te dice, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque Jehová tu Elohim te está probando para ver si amas a Jehová tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Elohim andaréis y a él temeréis, guardaréis sus preceptos y escucharéis su voz, le serviréis y a él os uniréis. Aquí la palabra tidbakum en hebreo es lo que significa unirse, seguir, allegarse, acercarse al Eterno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que llaman nuestros hermanos el Debekut, que es la forma en que ellos han elaborado el apego, el apegamiento al Eterno, pero no necesitamos necesariamente seguir la forma del hombre. Aquí en este solo texto te lo está diciendo, no busques a gogueros, ni adivinos, ni espíritus, sino busca al Eterno, a Jehová tu Elohim. Dice, y anda delante de él y en pos de él, y témele a él, y guarda sus mandamientos, y escucha su voz, y sírvele, y entonces podrás unirte a él. A él os uniréis. ¿Se da cuenta, amado? Pero hay un proceso en el que tú tienes que elaborar para... No puedes decir, me quiero unir al Eterno y no quieres cumplir mandamientos. Me quiero unir al Eterno y no temes al Eterno, no tienes temor ni reverencia. Quieres unirte al Eterno, pero no escuchas su voz. Cuestionas todos sus mandamientos. Entonces quieres unirte al Eterno, pero tampoco le quieres servir. Entonces, pues no se puede. Tenemos que tener estas cuestiones, ir en pos del Eterno, buscarlo a Él, temerle a Él, guardar sus mandamientos, escuchar su voz, servirle a Él, y entonces podremos unirnos a Él. Hermana Araceli. Amén. Y dice todos sus mandamientos. O sea, no unos sí, unos no. Estos sí me gustan, estos no, porque... Y comienzas a cuestionar por qué no te gustan los otros. Pero eso es pura carne. Tenemos que morir. Porque si no mueres, tienes que morir para que puedas dar frutos. Entonces, eso es lo importante, que tengamos que reconocer al Eterno y servirlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y muchas veces, aunque no entiendas, hagamos lo que hizo el pueblo de Israel solamente. Escucha y pon atención y hazlo. Naashe benisma. O sea, hazlo y después lo entenderás. Cuando obedezcas, cuando seas una persona que no estás cuestionando las cosas y dices, bueno, si el Eterno me lo dice, por algo me lo dice, entonces, Padre, revélame. No entiendo, pero revélame. ¿Por qué no entiendo? O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Revélamelo. Y Él te lo revela y Él te hace entender las cosas para que puedas tú guardarte. Y cuando ya lo buscas con todo tu corazón, entonces puedes gozarte en Él. Mientras de otra manera vas a estar viviendo una vida doble. Dices que eres feliz, pero a lo mejor estás bien amargado. Aleluya. Recuerdo una jotic también que hace mucho tiempo teníamos ahí que quería cambiarlo del Shabbat, bueno, todo el hebreo. Quería sacar todo el hebreo. Imagínense, y todavía enseñar hebreo. ¿Cómo es posible? Quitar todo lo que ya está establecido en la bendita Torah, ¿verdad? Lo que es el Shabbat, lo que son los festivales, lo que es, pues todo lo que es las parashot, no podemos salirnos de ese sistema. Entonces, amados, pues, les instamos a que vayan. Te puedes salir, pero ¿de qué vas a hablar? Puras naderías. Es lo que vas a terminar hablando, y es lo que vemos que terminan todos aquellos que no quieren seguir este formato. Aprender Torah, seguir las fiestas, seguir las parashot, seguir esta enseñanza tan hermosa que te ha hecho cambiar de dimensión a la dimensión del espíritu.
De otra manera vas a seguir en esa religiosidad, haciendo tus propios formas, tus propios reglas, tu propio todo. Estás sirviéndote a ti mismo. Un ratito ya va a traer payasitos y va a traer... Va a traer de todo porque ya vio que no funcionó. Aleluya. Bueno, amados, lamentablemente hemos llegado al fin de este programa. Les agradecemos su sintonía.